Comenzamos el análisis del daño resarcible como último presupuesto de la responsabilidad civil, para la configuración de la responsabilidad civil. Entonces, lo hemos graficado, como ustedes pueden observar, en esta imagen que se ve, donde tenemos un recuadro central, donde hablamos y presentamos justamente la noción de responsabilidad civil, y alrededor de ella los presupuestos de la antijuridicidad, factor de atribución, relación de causalidad y finalmente daño. Presupuestos de la responsabilidad civil, entonces, metodológicamente se presentan en la sección cuarta, capítulo primero, título 5 del libro tercero del Código Civil. Nosotros vemos que hay un tránsito, tenemos un camino que desarrollar para poder llegar a la constitución de la obligación de reparar. Para eso debemos haber determinado la existencia de daño, la causalidad adecuada, el obrar antijurídico sin justificación y el criterio legal que determina el por qué debe responder el sujeto dañador o autor del evento dañoso en la forma en la que responde. Es decir, factores de atribución que en su momento ya mencionáramos pueden ser de carácter objetivo, de carácter subjetivo, y en aquellas circunstancias en las que la ley no brindara una adecuación expresa del evento a un criterio específico de la norma, aparecía, comentamos en su momento, aparecía esta función residual de la culpabilidad como mecanismo o herramienta para justamente determinar la atribución de responsabilidad. Muy bien. Reparación plena. Ya vamos a ver más adelante en la imagen siguiente cuál es el principio que ordena justamente la reparación plena, pero cuando nosotros hablamos de las funciones de la responsabilidad civil, debemos tener presente la función o el aspecto preventivo que tiene la responsabilidad civil, que lo hemos analizado, aquella función de, en cuanto dependa de la persona, evitar el daño, la función resarcitoria, resarcir el daño. Después tenemos, obviamente, los factores, los presupuestos para la configuración de la responsabilidad, para la configuración de la responsabilidad civil, dentro del cual el más importante que estamos viendo en esta parte de la unidad que analizamos es el daño. Y acá vemos, cuando hablamos de daño, la definición legal, las indemnizaciones que corresponden, que lo vamos a ver en este apartado, por el daño no patrimonial y patrimonial, ¿no es cierto? En caso de muerte, en caso de lesiones, los requisitos que tiene el daño, la prueba y la acumulabilidad del daño moratorio y el curso de los intereses cuando el daño al que nosotros nos estamos refiriendo se produce en el ámbito de la órbita contractual. Muy bien. Reparación plena. Consiste en realidad en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o sea en especie. En el Código de Vélez-Sarsfield se hablaba de la reparación in natura, volver al estado anterior de aquel momento en el que se había producido el evento dañoso. Podríamos decir que con buen criterio, con un buen criterio metodológico, el nuevo Código Civil y Comercial le permite a la víctima optar
por el reintegro específico, salvo que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe la reparación ser fijada en dinero. Para que se entienda esta parte de la norma, muchos habrán visto un accidente de tránsito donde uno de los autos queda severamente dañado y uno lo mira al automotor y dice, bueno, podría ser arreglado, pero sin embargo los técnicos, los especialistas, cuando hacen la evaluación de los daños sufridos, dicen pérdida total. Y la pérdida total equivale, porque uno lo está viendo al auto que puede ser reparado, equivale en realidad a establecer esta noción de que es más caro repararlo que comprar uno nuevo de similares características. Por eso la norma establece esta excepción, excepto que sea total o parcialmente imposible o excesivamente oneroso. Resulta más cara la reparación que la sustitución de la cosa, en cuyo caso, para evitar el daño del deudor, en este caso el autor del evento dañoso, se puede fijar esta reparación en dinero. En caso de los daños derivados al honor, la intimidad, la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de las partes pertinentes a costa del responsable, es decir, la sentencia en donde se determina que efectivamente ha existido daño, o las partes pertinentes de la sentencia que hacen ese análisis y llegan a esta conclusión. Muy bien. Fundamentos constitucionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reiteradas oportunidades, ha mantenido, ha preservado este principio jurídico del alterum non lidere. Entonces se presentan algunos fallos en los que específicamente se rescata esta protección por parte de la Corte Suprema. 1986, la sentencia que les desconoce a los padres de los 3 menores que fallecieron en un accidente ferroviario el derecho a una indemnización por daño material y reduce sustancialmente el resarcimiento del daño moral, lesiona el principio alterum non lidere, es decir, deber de no dañar o no dañar al otro, que tiene raíz constitucional en el artículo 19 de la Constitución y que ofende el sentido de justicia de la sociedad, cuya vigencia debe ser afianzada por la Corte Suprema de Justicia. Recién les mencionaba, la Corte rescata la protección del principio alterum non lidere, es decir, no dañar al otro, dentro del marco de sus atribuciones y en consonancia con lo consagrado en el preámbulo de nuestra Constitución argentina. Fallo Ontiveros, mucho más reciente, 2017, el derecho a una reparación integral, dice la Corte Suprema, cuyo reconocimiento busca obtener la actora, como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral, y el derecho a la vida, que enlaza los dos primeros, se encuentran reconocidos en el plexo constitucional, en el plexo convencional del artículo 75, 22, el 75, inciso 22 de la Constitución. Les recuerdo que determina justamente los tratados internacionales en los que la República Argentina es parte y ha adherido convencionalmente. Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto de San José de Costa Rica o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En consecuencia, ahora, conceptualmente, desde el punto de vista de un análisis jurídico, vamos a entrar entonces a determinar qué es daño y daño resarcible. Obviamente, debemos sentar una idea que es básica, que la indemnización
es consecuencia o es efecto de una lesión. Yo no puedo hablar de un resarcimiento que no se apoya en la existencia de una lesión. Ahora, esa lesión puede asumir el rostro, puede asumir el papel, puede asumir la calidad de ser lesión de un derecho o de ser lesión de un interés. Si, por ejemplo, nosotros hablamos de la lesión del interés, perfectamente la podríamos ubicar en el ámbito de la órbita contractual de responsabilidad civil frente al incumplimiento de la obligación por parte del deudor. Y acá, cuando hablamos de la lesión del derecho o del interés, estamos dentro del concepto de daño evento, lo que se ha producido y afecta a la víctima. Las consecuencias indemnizables es lo que se determina daño-consecuencia, con lo que el daño evento más las consecuencias equivalen al daño jurídico. Un poco recordando, cuando nosotros hemos visto la causalidad adecuada, decíamos justamente que uno de los papeles jurídicos que la relación causal tiene en cuanto a la determinación del daño es justamente fijar las fronteras o los límites a ese resarcimiento. ¿Cuáles son las consecuencias por las que debe responder el autor, es decir, el agente que daña? Bueno, específicamente, las consecuencias inmediatas, que son aquellas que siguen el curso natural de las cosas, y las consecuencias mediatas previsibles. Entendiendo obviamente que aquellas consecuencias mediatas que no han sido previsibles no se le pueden atribuir al autor del evento y en consecuencia por ellas no responde. Cuando nosotros hablamos de la órbita contractual, entonces ahora esta situación de extensión del deber de responder va a estar directamente relacionado con la noción de previsibilidad contractual. Bueno, concepto legal de daño, daño-lesión. El 1737 es el que nos dice que justamente cuando se lesiona un derecho o un interés que no está reprobado por el ordenamiento jurídico, es decir, un interés, entre paréntesis, lícito, no está reprobado. Si no está reprobado, quiere decir, si no está expresamente reprobado, quiere decir entonces que está permitido. Todo aquello que no esté expresamente prohibido, de acuerdo al principio de reserva del artículo 19 de la Constitución, nos determina la existencia o nos pone frente a la existencia de su licitud. Que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Entonces, si nosotros tenemos una lesión a un derecho o a un interés que puede ser la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva, es lo que vamos a denominar daño o daño-lesión. Los bienes tutelados, es decir, el contenido material, entonces, del daño, puede ser justamente el patrimonio, la persona o los bienes de incidencia colectiva, como sería, por ejemplo, el agua sana, no contaminada, el aire no contaminado, la fauna silvestre no desequilibrada en su ecobiosistema y así sucesivamente. Indemnización. La indemnización, de acuerdo a lo que establece el artículo 1738, comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima
el lucro cesante en el beneficio económico esperado, de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención, y las pérdidas de chance. Entonces nosotros tenemos daños, eventos o daños materiales, tenemos lucro cesante, tenemos pérdida de chance, e incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, de su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia de su proyecto de vida, en las que esta última previsión legal es una novedad en el código. Debe recordar el alumno que cuando hablamos de los derechos personalísimos estamos en el ámbito de lo que ustedes ya han visto con anterioridad, referido a los atributos de la persona natural. El primer atributo es justamente los derechos personalísimos, y dentro de los derechos personalísimos ubicamos la vida, la integridad física, la honra, el honor, la intimidad, la imagen y la libertad, ¿no es cierto? Son distintos aspectos personalísimos de la persona, del sujeto de la especie humana, que constituyen el primer atributo. Después tenemos los otros atributos de las personas conforme lo que en su obra desarrollaba el maestro Borda, en su obra de Derecho Civil 1, parte general, cuando hablaba de derechos personalísimos y después nombre, estado, domicilio, capacidad y patrimonio. Por lo menos 4 generaciones de abogados hemos estudiado con esa clasificación de atributos de la persona. Me parece importante, más allá del contenido de la norma, que recuerden, que tengan presente la novedad de la interferencia en el proyecto de vida. Caso Ontiveros. Seguimos en el ámbito del análisis de la casuística para determinar el concepto jurídico de daño, y fíjense ustedes que en el caso Ontiveros se establece, mejor dicho, en el voto del doctor Lorenzetti queda expresado que quien pretende la reparación del daño injustamente sufrido, obviamente, debe determinar si se afectó a la persona o al patrimonio o a un derecho de incidencia colectiva. Es decir, si yo estoy reclamando mediante una acción de daños y perjuicios la responsabilidad civil, debo determinar cuál es el contenido de afectación. La persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. En este caso, en el caso particular, el caso Ontiveros, se ha demostrado justamente la lesión de la persona que ha visto disminuida su integridad física. El hecho lesivo disminuye su integridad física, y ahora viene algo que es muy importante, que yo les pediría que por favor lo relean cuando vuelvan a ver esta clase, es que el daño a la persona puede producir una consecuencia económica o no, como ocurre en el caso en la que la reclamante ha continuado trabajando. Supongamos el evento, más allá de lo que es el antecedente de Lorenzetti, de Ontiveros, en el voto del doctor Lorenzetti, supongamos el evento en donde un empleado pierde un dedo de la mano o pierde 2 dedos de la mano por un evento dañoso, y en realidad no está perdiendo la capacidad funcional de ese miembro para poder seguir trabajando. Es decir, no necesariamente el daño debe repercutir en una consecuencia económica adversa, porque muchas veces puede significar una lesión en la persona, en la integridad de la persona, su espiritualidad, justamente por haber perdido esos miembros. Es decir,
por más que el reclamante continúe trabajando, esa situación no lo exime al autor del daño de ser responsable por el daño producido. Ese daño, continúa el voto, expresando que da derecho a una indemnización que no necesariamente debe ser menor que en el caso en que hubieran existido consecuencias económicas. De lo que se desprende que cuando nosotros hablamos de daño, estamos hablando de un menoscabo. Y ese menoscabo muchas veces es la persona, aun cuando no tenga consecuencias económicas, pero sí afecta la integridad espiritual de la persona. Muy bien, requisitos. Comenzamos ahora ya con la particularización de las condiciones para la existencia del daño resarcible. Y lo que debe existir es un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance, establece el 1739, es indemnizable en la medida que su contingencia sea razonable y guarde una relación de causalidad adecuada con el hecho generador. Entonces, para que nos quede bien en claro la extensión de la norma, la calificación jurídica que nos da la norma, el daño o la procedencia para que proceda la indemnización debe existir. Necesariamente debemos tener presente y probado un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. A no confundirse con los condicionales. El daño puede ser actual o futuro. Sin embargo, el daño siempre es cierto y subsistente. Aquel daño que es solamente o meramente temporal, conjetural, ya lo vamos a ver más adelante, disculpen, me estoy adelantando, pero no es resarcible. Supongamos que en un accidente mínimo que se produce en la calle, una persona que va caminando distraída golpea a otra persona que se cae y tiene un raspón en el brazo. Hay un daño, hay una escoriación. Sin embargo, ese daño, pudiendo ser cierto, no es subsistente. Esa escoriación es una lesión mínima que va a sanar prontamente y entonces no permite la configuración del requisito de daño resarcible. Ya después más adelante no me quiero adelantar ahora, vamos a ver justamente cuál es el contenido del daño cuando de lo que estamos hablando es de la chance de mejoramiento en las condiciones económicas de la víctima. Muy bien. Un pequeño cuadrito para que tengamos mentalmente claro los requisitos del daño. Daño cierto, yo lo estoy comprobando, estoy demostrando. La existencia de un damnificado directo. Damnificado directo es la víctima. Ese es justamente el que sufre el daño. Pero puede haber otro que sufra el daño, que muchas veces se lo denomina por reflejo o por rebote, que es el indirecto. En este caso, la esposa de la víctima. Y lo que va a reclamar la esposa de la víctima es el daño que ella sufre, no el daño que sufrió la víctima. Ojo con esta aclaración. Es decir, no estás reclamando en nombre del damnificado directo, sino que siempre la reclamación por el daño es a título personal. El daño debe ser cierto y debe ser subsistente al momento de la sentencia. Y finalmente, es esta característica de la que hablábamos recién del damnificado
del damnificado indirecto, ¿no es cierto? Acá al momento de tipearlo he cometido un error, he puesto indamnificado directo, no, es el damnificado indirecto. Antes de subir este PowerPoint voy a corregir este error de tipeo. Bueno, debe ser personal del reclamante. Daño cierto, la certidumbre. Cierto en cuanto a la existencia misma del daño, objetivamente comprobable. Debe ser real y efectivo, sin perjuicio de que pueda no estar determinada su magnitud. Esto que está acá, en este segundo recuadro, es muy importante en materia de accidentes de tránsito. La víctima de la colisión que fue embestida por el automotor que circulaba de modo imprudente en la intersección de tal y tal, ha sufrido una lesión lumbar. Es un daño real y efectivo, pero todavía no tenemos determinada su real magnitud, porque las consecuencias de esa lesión pueden ir aumentando progresivamente a medida que transcurre el tiempo, y eso lo dice la misma patología, la literatura médica y obviamente también el informe que hacen los peritos al respecto de la situación producida. Bueno, cuando nosotros hablamos de un daño incierto, que es un daño eventual, un daño hipotético, conjetural, a raíz del golpe, podría haber tenido un coágulo en el cerebro y en ese caso debió haber sido o debería ser operado, que son situaciones que no se han producido, que podrían producirse, como que podrían no producirse, en realidad esas son meras conjeturas que no son resarcibles. De lo dicho hasta acá, entonces, nosotros podemos hablar de la certeza del daño que no requiere actualidad. Certeza es justamente la determinación de las consecuencias que va a tener ese daño, aunque no estén actualmente presentes. En el caso del accidente de tránsito cuya víctima ve afectada su columna y ha tenido que ser operada, yo sé positivamente que durante los próximos 6 meses esa persona no va a poder manejar, va a tener que tener una movilidad muy restringida hasta que pasen los efectos de la operación, se recomponga la situación de la columna, etcétera, etcétera. Eso no está presente ahora en la víctima. La víctima debe ser operada o la víctima acaba de ser operada. Y esto se va a ir produciendo en el futuro, es decir, que el daño no necesariamente debe ser actual. Lo que sí debe ser cierto. El daño en consecuencia de esto que acabamos de decir puede ser actual o futuro, podríamos decir, puede ser un daño presente. Y ese daño presente nos demuestra la existencia también de un daño futuro y el momento para establecer estas circunstancias fácticas es justamente la sentencia. La subsistencia del daño al momento de la sentencia es un requisito sine qua non. El daño debe subsistir al momento de la sentencia, es decir, no debe haber sido reparado por el causante del daño. Si la propia víctima o un tercero lo repara, entonces subsiste la obligación de indemnizar. Y cuando la víctima o el tercero, bueno, y obviamente que en este supuesto la víctima o el tercero pueden reclamar el reembolso. Finalmente, en el tema de la subsistencia del daño, podríamos decir que en aquella situación eventual en la que el autor del evento
hace la reparación del daño producido, la obligación de reparar queda extinguida. Es decir, no es que no haya responsabilidad civil por falta de subsistencia del daño, para que entendamos el argumento. Se produjo el daño, el autor inmediatamente lo reparó y entonces ahora pensamos nosotros, bueno, no hay responsabilidad porque al momento de la sentencia ya no existe daño porque en realidad el autor del evento lo reparó. No. La situación es que se ha producido el cumplimiento de la obligación de resarcir que le incumbía al responsable sin que exista una resolución judicial que le impone tal obligación o deber legal. Muy bien. ¿Quién debe accionar? Solo la persona que sufre el daño en un interés propio de manera directa o de manera indirecta lo puede reclamar. Este es un presupuesto de la acción. No lo puede reclamar otro que no sea el damnificado. Es una imposición, además, determinada por los códigos procesales, y cuando hablamos de damnificado directo, hablamos de la víctima del acto ilícito. En el damnificado indirecto, el daño que se produce es un daño de rebote o reflejo, es decir, es como a él lo perjudica el daño de la víctima. Y la lesión, como ya lo hemos mencionado antes, siempre es a título personal. ¿Cuáles serían las categorías de daño? Bueno, primero podemos hablar de un daño que emerge, un daño que se presenta como consecuencia del evento dañoso. Entonces, a ese daño emergente o ese daño emergente está comprendido dentro de la indemnización porque supone justamente la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima. También tenemos aquel beneficio económico esperado que, de acuerdo a las probabilidades objetivas de su obtención, como consecuencia del evento dañoso, la víctima no los está percibiendo, no los está disfrutando. Y es a lo que llamamos lucro cesante, y que es la situación tan común, no sé, del accidente de tránsito en el que la víctima después no puede trabajar. Si no puede trabajar, no puede cobrar, ha dejado de percibir esas remuneraciones que es justamente lo que el beneficio económico del que se ve privado. Tenemos también las pérdidas de chance. Pérdida de chance, un poco para ir adelantando el concepto, porque ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, sería aquella situación en la que la víctima razonablemente hubiera progresado en su actividad profesional, en su actividad laboral, y que ahora, como consecuencia del evento dañoso, se ve privado de esa razonable evolución normal de su situación laboral. No sé, el empleado de una fábrica que cumple una función técnica y que como consecuencia del evento dañoso, ahora esa función técnica no la puede seguir cumpliendo, obviamente se le ha asignado otra función, pero en realidad la víctima se ve privada porque en un futuro hubiera podido ocupar la jefatura de esa función técnica. Era razonable, de acuerdo a los antecedentes y sus características personales, era lógico suponer que llegara a ser jefe técnico de ese área, pero ahora, como consecuencia del accidente o como consecuencia del daño que se produjo por el evento, va a perder esa posibilidad futura. Esa es la pérdida de chance.
Se incluyen especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos, vida, integridad física, honor, intimidad, imagen, e incluso cuando se habla de derechos personalísimos, algunos ya incorporan al medio ambiente o la salud medioambiental. Bueno, derechos personalísimos de la vida, de la víctima, de su integridad personal, de su salud psicofísica, afectaciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia de su proyecto de vida, que es una novedad. Cuando hablamos de los derechos personalísimos, hablamos en realidad las afectaciones a la víctima, ¿verdad? Estamos refiriéndonos específicamente a daños no patrimoniales. Bueno, interferencia en el proyecto de vida. En cualquier situación jurídica de orden familiar, sea una unión convivencial, sea un matrimonio o una relación estable de parejas, es normal, es frecuente, que justamente la pareja proyecte el futuro de su familia. Tienen pensado tener 1, 2 hijos, 3 hijos. ¿Y qué es lo que ocurriría cuando el evento interfiere con ese proyecto de vida? Es decir, como consecuencia del evento, hubo que hacer una cirugía de urgencia muy riesgosa a la mujer, que incluso termina en la necesidad que se estableció en el momento que se estaba haciendo la operación y se pidió la autorización a los parientes de hacer una histerectomía, es decir, un trauma abdominal donde incluso termina perdiendo los órganos genitales. Se produce una gravísima interferencia del proyecto de vida, en donde la damnificada directa por el evento dañoso justamente ahora tiene una interferencia en lo que normalmente hubiera sido el desarrollo de su vida de relación familiar. Esto ahora está previsto en el Código Civil y Comercial como una causal específica de categoría de daño. De lo dicho hasta ahora, se les presenta esta descripción para que tengan un panorama más claro de cómo sería la clasificación del daño que se desprende del artículo 1738 del Código Civil. El daño-lesión supone un menoscabo al patrimonio o a la persona. Si hablamos del patrimonio, la composición de ese daño-lesión involucraría el daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de chance. Cuando hablamos del daño-lesión en la persona, nos estamos refiriendo justamente al menoscabo ahora de un derecho personalísimo, de la integridad personal, de la salud psicofísica, de las afectaciones espirituales legítimas o del proyecto de vida. ¿Existen otros daños o daño psíquico? Bueno, no está previsto en la norma.
Tenemos consecuencias no patrimoniales, cuando hablamos de las consecuencias indemnizables, no patrimoniales, que son las previstas en el artículo 1741, y las consecuencias de tipo patrimonial que pueden involucrar la muerte o la incapacidad de la persona previstas en el artículo 1745 y 1746 respectivamente. La primera para el caso de muerte, la segunda para la situación de incapacidad. Bueno, certeza del daño, grados de certeza. En el daño emergente, la pérdida efectiva que sufre la víctima más el lucro cesante, que sería la pérdida de la ganancia, de lo que está obteniendo y a lo que se encuentra privado ahora por el evento dañoso. Podríamos decir que existiría otro rubro indemnizable, que es justamente la pérdida de chance, pero que esta pérdida de chance es en realidad una posibilidad o probabilidad de un beneficio que debe ser adecuadamente razonable en función, obviamente, de la situación propia de la víctima. Es por eso que existe pérdida de chance justamente cuando se frustra una oportunidad de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo de índole patrimonial o espiritual. Lo frustrado no es un beneficio esperado, sino que es la probabilidad de lograr lo que razonablemente, y esta es la idea fundamental, cuando hablamos de chance, de la pérdida de una chance, estamos hablando de la probabilidad de lograr aquello que razonablemente hubiera tenido el damnificado si no se hubiera producido el evento dañoso o el evento ilícito. De ahí que la pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. La referencia a contingencias razonables es el equivalente a una probabilidad objetiva que debe concurrir con la relación de causalidad. Se trata de dos requisitos, entonces. Tenemos por un lado la certeza de que si no hubiera ocurrido el incumplimiento en la órbita contractual, el evento dañoso en la órbita extracontractual, el legitimado habría mantenido la esperanza de obtener una ganancia o evitar una pérdida futura. Y la relación de causalidad adecuada entre el hecho y la pérdida de la chance que ahora se reclama. Indemnización por fallecimiento. Situación de la muerte. Lo primero que, antes de analizar el 1745, lo primero que tendríamos que, o por lo menos como postura personal, lo primero que deberíamos aclarar es que la vida humana no es mensurable económicamente. Es decir, cuando hablamos de la muerte de una persona, no le podemos poner valor a la pérdida de esa vida. Llegado el caso, sería absolutamente inmoral que la vida de un obrero costara X suma de dinero y la vida de un juez que falleció en un accidente de tránsito en el que se vio involucrado y él no era responsable, costara XXXX porque tenía mayor remuneración. Entonces, este es un argumento intolerable si yo lo planteo como un análisis fáctico de la indemnización por fallecimiento. Entonces, si nosotros vemos el 1745, lo que nos determina cuando habla de la indemnización, lo que debe prever esta indemnización son los gastos necesarios para la asistencia y el funeral de la víctima. El derecho a repetirlos obviamente le incumbe a quien los haya pagado, aunque sea en razón de una obligación legal.
lo necesario para los alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años de edad con derecho a alimentación, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente. Esta indemnización obviamente va a proceder cuando otra persona debe prestar alimentos al damnificado indirecto. El juez, para poder fijar esta reparación, tiene en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las condiciones de los reclamantes. Y en este inciso B es muy importante entonces ahora sí tener en cuenta la situación económica de la víctima, porque en realidad no es que valga más la vida de una o de otra persona, sino que lo que está pasando es que estamos reparando o recomponiendo la pérdida de ese flujo económico que la víctima del hecho dañoso le procuraba a las personas con las cuales él estaba relacionado, por ejemplo, familiarmente. La pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos es otra posibilidad. No se muere el padre, sino que se muere el hijo en el evento. ¿Cuánto vale la muerte de mi hijo? Yo puedo medir el valor vida de la persona y no, pero sí puedo tener una expectativa razonable de cuánto me hubiera podido ayudar a mí en mi situación de vejez, por ejemplo. Y este derecho le compete a quien tiene la guarda del menor fallecido. Bueno, del fallecimiento, entonces acá se les está presentando para que tengan una noción visual o gráfica, aquellos aspectos que son relevantes al momento de de determinar la cuantificación de la indemnización. Los gastos para la asistencia, lo necesario para los alimentos, quiénes son los legitimados, qué es lo que se indemniza en el caso de la muerte del hijo, ¿no es cierto? Diría yo que con esto más o menos queda suficientemente aclarada la parte de el análisis legal del 1745 del Código Civil. Siempre recordar, voy a volver a la imagen anterior, que es muy importante tener presente en la indemnización por fallecimiento lo que resulta necesario para los alimentos del cónyuge, del conviviente y de los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, o de los incapaces o que tengan capacidad restringida, porque esos tienen derecho alimentario aún teniendo más de 21 años de edad. Y la ley hace la aclaración, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente. Bien, continuamos ahora con las pautas para fijar la indemnización por fallecimiento. ¿Qué principios se debe respetar? Primero, la función resarcitoria. No nos tenemos que olvidar que en el ámbito de la función resarcitoria de la responsabilidad civil, el artículo 1740 nos establecía este principio de la reparación plena. La inviolabilidad de la persona humana, porque en toda condición o circunstancia la persona humana es inviolable, el artículo 51 del Código Civil. Y finalmente, la situación del enriquecimiento sin causa, porque todo aquello que no repara el autor del daño en favor de la víctima, que es quien sufre las consecuencias a nivel patrimonial o en el patrimonio, ¿verdad? Evidentemente suponen un enriquecimiento para el autor del daño. Bueno, si nosotros nos fijamos en estas pautas y vemos cuáles son las características determinantes, el daño emergente causado in iure proprio, es decir, en el propio derecho.
las circunstancias de la víctima, capacidad productiva o no, edad, sexo, relación familiar, expectativa de vida, ingresos presentes y futuros, las circunstancias de los damnificados, edad, asistencia que recibía, el tiempo probable de ayuda, diferentes montos según los damnificados, y acá nosotros llegamos a una situación final que son dos caminos distintos para fijar la indemnización por fallecimiento: la prudencia judicial o la fórmula matemática. Acá estamos ante una disyunción: o la prudencia judicial o la fórmula matemática. Bien, en el caso de lesiones o incapacidad permanente, la indemnización es evaluada mediante la determinación de un capital, y a tener presente lo que dice la norma a continuación, de modo que con ese capital sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en el que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Entonces, cuando hablamos de lesiones o incapacidades permanentes, físicas, psíquicas, totales o parciales, tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos es compensar para relativamente mantener las circunstancias normales de vida de la víctima antes del evento dañoso. Bueno, se presumen también los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte, que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad, y en el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo tareas remuneradas. Es decir, la situación de daño reparable no se ve afectada por la situación o la circunstancia de que la víctima continúe con sus actividades económicas. Muchas veces esa afección es de tipo personal. El 1746 entonces nos establece justamente la situación de indemnización en el caso de incapacidad. Tenemos la determinación del capital, la presunción de los gastos médicos y la continuación de la actividad remunerada o la obligación alimentaria, que resultan irrelevantes, porque en definitiva el daño se ha producido y la obligación de reparar aparece entonces como procedente jurídicamente. Cuando hablamos de la determinación del capital en la situación de incapacidad, es una renta para compensar la disminución y que esa renta se agote al término en el que normalmente podría desaparecer la incapacidad. Cuantificación. Dos caminos distintos: prudencia judicial, prudente arbitrio judicial, fórmula matemática. Bueno, la regla contenida en el nuevo artículo 1746 del Código Civil y Comercial es definitivamente superior a cualquier determinación que no tenga otra base que la pura autoridad del decisor o la mera reiteración de decisiones judiciales o autoritativas, para que se comprenda. Es decir, exponer este razonamiento mediante fórmulas confluye hacia un modo, podríamos decir, más racional, hacia una transparencia que deja de lado las subjetividades judiciales
y a la exigible exigencia constitucional de justificación. Determina también un criterio de igualdad, la aplicación de la fórmula es la misma para todos, por eso cuando se habla de la renta que compensa, que razonablemente alcanza hasta el tiempo que dura la incapacidad, bla, 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 nosotros lo podemos determinar a través de las fórmulas, ¿verdad? Y entonces de esta manera se evitaría esos, en algunos casos, molestos o presuntos subjetivismos judiciales. Bueno, ¿qué es lo que se tiene en cuenta para el cálculo? Las distintas variables, los ingresos, la frecuencia de percepción, el grado, porcentaje de incapacidad, la edad. Eventualmente, si se ha establecido una renta, se ha asignado o afectado un capital, la tasa de descuento en cuanto a que yo puedo hacer un adelanto, entonces el dinero que yo voy a adelantar no tiene que prever los futuros aumentos. Si hablamos de los ingresos, no se deben tener en cuenta los incrementos futuros, se deben, o sea, podemos tener dos situaciones, que no se tengan en cuenta los incrementos futuros o que se tengan en cuenta los incrementos futuros. El grado de incapacidad que la persona tenía al momento del hecho, la edad al momento del cálculo, la edad tope para jubilarse. Si nosotros tenemos en cuenta los incrementos de los ingresos de la víctima, la fórmula de ingresos variables o las variantes, como sería por ejemplo la chance, la existencia de subfórmulas en el caso de grado de incapacidad al momento del hecho, un cálculo de esa incapacidad, y en el caso de la edad, el doble cálculo de inflación. Es decir, estamos ante un análisis complejo en la aplicación de la fórmula para tener en cuenta la indemnización que se debe en el caso de incapacidad. Prueba del daño. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, salvo que la ley los impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos. Quien invoca un hecho tiene la obligación de probarlo. El 1744 responde a un principio general que es una ratio legis general del derecho. Si yo estoy invocando la existencia del daño, debo probarlo, a excepción de que la ley lo impute o presuma. Recuerden que cuando hemos visto los factores de atribución de responsabilidad, el factor objetivo presume justamente la responsabilidad, aunque el responsable no sea autor. La prueba del daño implica entonces acreditar los elementos que lo tornan resarcible. Esto es personal de quien acciona y subsiste a la fecha de la sentencia. Subsistente a la fecha de la sentencia. Y se presenta con un grado de certeza suficiente que amerita su resarcimiento. El grado de certeza suficiente que amerita el resarcimiento era la situación del raspón por el accidente, ¿no es cierto?, de los transeúntes que iban en la vía pública, del que habíamos hablado antes, que no era una situación relevante. ¿Cuáles serían las excepciones? Primero, las llamadas presunciones, iuris et de jure, iures tantum, y segundo, el supuesto donde el daño surge notorio de los propios hechos. Presunciones iuris et de jure, es decir, que no admiten prueba en contrario. La cláusula penal y la situación de las obligaciones de dar sumas de dinero. Presunciones iuris tantum, bueno, las indemnizaciones por fallecimiento previstas en el artículo 1741 porque éstas admiten prueba en contrario. Y finalmente, los denominados hechos o daños que surgen notorio de los propios hechos son presunciones judiciales del perjuicio
y casos en que el perjuicio se encuentra acreditado in re ipsa, es decir, de la mecánica del accidente de tránsito, la velocidad, la forma en la que se produjo la colisión por el vehículo embistente, la pericia de la mecánica del accidente y la pericia del médico forense han determinado el efecto latigazo en la columna. Bueno, surge notoria porque estadísticamente se produce, o sea, se evidencia su producción judicialmente, ¿no es cierto?, que estos hechos están presentes en la víctima. Es decir, en el caso este que estoy poniendo como ejemplo, del efecto latigazo, las consecuencias, ¿verdad?, sobre los traumas de columna, sobre todo de columna cervical. Finalmente, acá tenemos la presentación de las normas sobre los conceptos jurídicos que hemos venido hablando. Concepto de daño, ya lo hemos mencionado antes, supone la lesión a un derecho o un interés no reprobado. La indemnización, que es lo que comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico y la probabilidad objetiva de su extensión, incluye las consecuencias de las violaciones de los derechos personalísimos y los requisitos. Para que proceda, debe existir un perjuicio directo o indirecto, nunca olvidarse, actual o futuro, cierto y subsistente. El 1740 nos habla del principio de reparación plena y recordar que la víctima puede optar por el reintegro específico, salvo que el mismo resulte excesivamente oneroso. Era la situación que habíamos mencionado, por ejemplo, la situación que habíamos mencionado antes del automotor que tiene destrucción total. Bueno, puede ser reparado, puede quedar bien, pero resulta mucho más caro que comprar uno nuevo. También debemos recordar que cuando hablamos de la reparación plena, los daños derivados de las lesiones al honor, la intimidad, la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, fijar, o sea, determinar que se publique la sentencia o las partes de la sentencia donde se reconoce los daños derivados a estas lesiones que se han mencionado. Consecuencias no patrimoniales se pueden reclamar lo que antes se denominaba daño moral, y cuando hablamos de las consecuencias no patrimoniales, es el damnificado directo, ¿no es cierto?, quien está legitimado para reclamar. A poner la atención en lo siguiente del análisis de la norma. Si del hecho, el hecho dañoso, ¿no es cierto?, resulta la muerte o una gran incapacidad, también están legitimados a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, que son herederos forzosos, básicamente, el cónyuge y quienes convivan, los convivientes, con un ostensible trato familiar. Bien, y ahora, a escuchar atentamente. La acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por el legitimado. La víctima del evento dañoso se transmite a sus sucesores si ha sido o fue en su momento interpuesta por el legitimado. Y el monto de la indemnización se fija ponderando las circunstancias de orden satisfactivo, ¿no es cierto?, que son sustitutivas y compensatorias que puedan estas sumas tratar de reparar. Bien, atenuación de la responsabilidad. Muchas veces se plantea la situación de que al momento de establecer la indemnización, el cálculo demuestra
o pone en evidencia que la indemnización no es equitativa o no es acorde porque es excesivamente gravosa, no es acorde con el evento que se ha producido. Entonces el juez puede, si lo considera equitativo, atenuarlas en función del patrimonio del autor del daño y la situación personal de la víctima. Sin embargo, esta facultad no es procedente, es decir, no es una atribución judicial que puede ejercer el magistrado interviniente cuando el evento dañoso se produce con dolo. Tener presente que la atenuación de la responsabilidad se produce en toda circunstancia en la que se fije una indemnización, teniendo en cuenta las condiciones del autor y de la víctima del daño, sea incluso en la órbita contractual o extracontractual, propiamente dicha, que es la mayoría de los casos, pero no cuando se actúa con dolo o con dolo eventual, es decir, con ese manifiesto desinterés por los derechos ajenos, o obrando manifiestamente con el desinterés de la repercusión que el acto que se realiza pueda producir en terceras personas. Bueno, cláusulas de irresponsabilidad, artículo 1743, son inválidas directamente. Entonces, acá lo que tienen que tener en cuenta el alumno es que atentan contra la buena fe, atentan contra las buenas costumbres. No olvidar que en el principio la parte general del Código Civil, el artículo 9, establece que los derechos se ejercen de buena fe. En consecuencia, una cláusula de irresponsabilidad anticipada no es de buena fe, sino que muy por el contrario, supone o ya de por sí encierra una mala fe intrínseca porque le está dando a una de las partes la posibilidad de tener un escudo frente a las conductas que eventualmente pudieran provocar un daño. La prueba del daño, 1744, quien invoca, prueba, salvo que la ley impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos. Serían las situaciones a tener en cuenta que lo hemos visto en los análisis anteriores. Indemnización por fallecimiento, bueno, acá tenemos lo que hemos estado analizando cuando hemos visto el fallecimiento, gastos para la asistencia y funeral, lo necesario para satisfacer las distintas necesidades alimentarias del cónyuge, convivientes, etcétera, etcétera, y las pérdidas de chance razonables. Muy bien. Lesiones o incapacidad. El tema de las lesiones o incapacidad supone una metodología casuística nueva que ya le hemos abordado. Hablamos acá de la fijación de un capital o de una renta, o de un capital que produzca una renta que cubra la disminución de la aptitud y que razonablemente esas rentas subsistan hasta el tiempo en el que se entiende que va a desaparecer la incapacidad. Los gastos médicos, los gastos farmacéuticos, los gastos de transporte también están incluidos razonablemente cuando estén en función de la índole de la lesión o la incapacidad planteada. Y cuando hablamos de incapacidades permanentes, lo que se debe indemnizar es el daño, aunque el damnificado continúe trabajando, es decir, con tareas remuneradas. Muy bien. Acumulabilidad del daño moratorio. El resarcimiento del daño moratorio es acumulable al daño compensatorio o al valor de la prestación y, en su caso,
a la cláusula penal compensatoria sin perjuicio de la facultad morigeradora del juez cuando esa acumulación resulte abusiva. Entonces, estimados alumnos, la pregunta de rigor sería, ¿en qué órbita de responsabilidad estamos? La respuesta esperada es que estamos frente a la órbita contractual y estamos hablando del daño que se produce no por un evento, sino por el incumplimiento de una obligación. Debemos recordar que cuando nosotros hablamos de intereses, la compensación y el interés moratorio tienen dos naturalezas completamente distintas. En el interés compensatorio yo lo que estoy compensando, recomponiendo, es que justamente la suma de dinero se encuentra en el patrimonio del deudor y no del acreedor. Quiere decir, el interés compensatorio comienza a computarse del mismo momento que se establece la obligación. Cuando nosotros hablamos del interés moratorio, hablamos de aquel interés que se genera a partir del momento en el que se produce el incumplimiento injustificado de la obligación por parte del deudor. Entonces, dentro de los daños contractuales, encontramos las dos formas de manifestarse, daños y perjuicios compensatorios o daños y perjuicios moratorios. En muchas circunstancias también aparece la denominada cláusula penal compensatoria como un mecanismo de indemnización sustitutiva. Obviamente, producida la acumulación, si resulta desproporcionada o resulta abusiva, el juez tiene las facultades de morigeración, es decir, de disminuir. Finalmente, el curso de los intereses comienza desde que se produce el perjuicio y esta norma del 1748 es de carácter general. Es decir, acá nos estamos refiriendo a la mora específicamente en el evento dañoso, que es en el mismo momento en que el evento se produce, o en su caso, el incumplimiento injustificado por parte del deudor en la obligación asumida. Muy bien. Con esto, estimados alumnos, terminamos entonces el análisis del cuarto presupuesto de la responsabilidad civil.